Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, la visión que tienen los exiliados políticos de la actual situación del país es muy importante. Ellos también forman parte de nuestra sociedad y desde su punto de vista y desde su acción han ido logrando hechos significativos para la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Hemos invitado hoy a Vilca Fernández, uno de estos exiliados políticos, un joven que sufrió la represión brutal del régimen y quien ahora pues hace esfuerzo junto con otros ciudadanos para levantar el proceso democrático. Bienvenido, Vilca, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Un saludo, muchísimas gracias. Siempre Venezuela, siempre damos la oportunidad de seguir expresándonos y seguir hablando de la crisis humanitaria que viven los venezolanos y exponiendo lo que significa vivir bajo una narcodictadura como la que cabeza Maduro y Diosdado en Venezuela. Vilca, estamos en un momento muy especial. Tenemos un presidente legítimo, tenemos un golpe de Estado, porque básicamente eso fue lo que pasó el 10 de enero. Tenemos una condición de arreciamiento de la represión en Venezuela y tenemos una actividad intensa de la oposición tanto de adentro como afuera del país. De esa perspectiva, ¿cómo observas este momento político para el país? Mira, lo primero es entender que en Venezuela hoy por hoy hay instalada una narcodictadura que tiene como política de Estado la política del exterminio, ¿no? La política de exterminar todo pensamiento, toda disidencia, todo sentimiento de resistencia y de lucha democrática en el país. Hoy Diosdado Cabello encabeza el narcoterrorismo interno de Venezuela, donde todo venezolano que se exprese, que piense distinto, que acompañe la política de la libertad, de la democracia, que defienda el mandato del 28 de julio, que fue precisamente eh, un cambio radical en el gobierno venezolano y que le dio la victoria a Edmundo González. Diosdado se ha encargado de exterminarlo. Hoy por hoy tenemos los calabozos del país llenos de venezolanos de bien, de venezolanos inocentes, que son, tenemos más de 2000 y pico de presos por prisioneros políticos, que son secuestros políticos en realidad, ¿no? Y son secuestros políticos para seguir aterrorizando a la población, para evitar que proteste, para evitar que denuncie, para evitar que hable de lo que realmente pasa en el día a día en Venezuela, ¿no? Y a su vez tenemos la política de la tortura. Entonces, eso es lo que está mandando en Venezuela hoy. Veamos cómo está el caso de la Embajada de Argentina en Caracas, donde tenemos 6 miembros del comando de María Corina Machado que al día de hoy siguen siendo perseguidos, que al día de hoy tienen una política de secuestro brutal donde no les permiten el acceso al agua, el acceso a la luz eléctrica, el acceso a su medicina, el acceso a sus alimentos. Y esa es la política que tiene este régimen. En paralelo a ello, buscan normalizar, es decir, la política normalizadora, mientras que los venezolanos siguen muriendo de hambre, siguen muriendo de la crisis humanitaria, que no tienen luz eléctrica, que no hay agua, que la economía no sirve y no funciona, que el salario no alcanza ni siquiera para una comida de un día completo en la mesa, que la crisis que hay institucional por falta de recursos en las universidades, en los colegios. Es decir, mientras que esa crisis social cada día es peor, tenemos una política de exterminio a todo aquel que lo denuncie y en lo político tenemos la política normalizadora y que para eso se ha encargado de atrapar a algunos políticos que hacen llamarse de oposición y que están jugando también a esa política normalizadora, porque lo que les importa es mantenerse de una u otra manera en pequeñas cuotas de poder o en aquellas migajas de poder que le da el régimen para poder tratar de dar una imagen de que en Venezuela no pasa nada, de que en Venezuela se puede avanzar, de que los resultados del 28 de julio que se demostraron no fueron tales y que efectivamente es Maduro el que salió ganador y que la demostración de eso es un nuevo proceso
de mal llamado elecciones regionales, donde sectores de la oposición están participando y están llamando a normalizar el proceso y avanzar. Entonces, ante esto hay una realidad. En Vilca, Venezuela, hay la siguiente situación. Mira lo que pasa. El gobierno propone una reforma constitucional que prácticamente anula lo poco que queda del poder de gobernadores y alcaldes. O sea, eso es como ir a estas elecciones, es como pelearse por una botella vacía. es que no se pueden llamar de elecciones. Primero, porque tú no puedes hablar de un nuevo proceso electoral cuando no tienes el resultado de las elecciones presidenciales oficialmente por parte del organismo. Es decir, hoy está demostrado que en Venezuela no hay libertad de poderes. Hoy está demostrado que en Venezuela se roban cualquier proceso electoral y está demostrado que los procesos electorales no son para que haya alternabilidad en el poder. Los procesos electorales en Venezuela no buscan ni la alternabilidad en el poder, ni buscan que haya democracia, ni buscan absolutamente nada de eso. Los mal llamados procesos electorales en Venezuela lo que buscan es legitimar una narcodictadura, unos criminales que están en el poder, que tienen secuestrado el poder y que tienen secuestrado el país. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este proceso electoral? La legitimación de Diosdado Cabello, la legitimación de Maduro, la legitimación de todos los poderes que hoy están secuestrados y que hoy simplemente están de rodillas a lo que es una política de Estado que es narcodictatorial. Entonces, hablar de una nueva constitución no es otra cosa que una constitución para que esa narcodictadura termine siendo legítima y que entonces la comunidad internacional tenga que reconocer a la narcodictadura porque eso es lo que dice la constitución venezolana supuestamente. Y al final del día, ni una nueva constitución, ni un nuevo proceso electoral, ni nada de lo que haga la narcodictadura es legítimo. Todo lo que haga Maduro, Diosdado Cabello y quienes nos acompañan es legítimo. El 28 de julio del 2024 hubo un proceso electoral sin condiciones y se ganó y lo ganó el Mundo González y al mundo le hemos mostrado las pruebas. Están las pruebas. El Mundo González es el presidente electo y hasta tanto el Mundo González no asuma y no inicie funciones, todo lo demás es ilegítimo. El TCJ que hay es ilegítimo, el fiscal general de la República, que es el poeta de la tortura, Tara William Sáenz, es ilegítimo. La asamblea esa nacional que encabeza Jorge Rodríguez es ilegítima. Maduro es ilegítimo. Todos los ministros son ilegítimos. Es decir, los venezolanos tienen que entender y la comunidad internacional tiene que entender que ninguna institución en Venezuela hoy es legítima y lo que corresponde es desobedecer cualquier mandato que salga de cualquier institución, de cualquier ministro, de cualquier miembro de esta narcodictadura que encabeza Maduro. Esa es la realidad. Ahora bien, Vilca, hay una realidad. La realidad es que al pueblo se le está reprimiendo en proporciones históricas. O sea, la represión es bárbara. El ambiente que se siente en Venezuela es de una tensión y de una preocupación de expresar cualquier cosa, así sea por WhatsApp. Incluso en estos días detuvieron a un odontólogo por escribir algunas cosas en un grupo de WhatsApp. ¿En ese ambiente crees que florece la oportunidad del rescate democrático? Mira, siempre hay oportunidad para rescatar la democracia, para rescatar la libertad. Está en manos de los ciudadanos, está en manos de lo que podamos hacer afuera con la comunidad internacional. Lo que es claro y es real es que hay una política de exterminio en el país. Y esa política de exterminio la encabeza Nicolás Maduro. Decía que en Venezuela lo que hay hoy es la política de exterminio. Es decir, una política de exterminio porque hay un temor impresionante a lo que, al liderazgo que encabeza María Corina Machado, a lo que pueda ocurrir en el país. Por supuesto que hay posibilidades de recuperar libertad, por supuesto que hay posibilidad de recuperar la democracia en el país. Lo que se viene haciendo a lo interno y lo que se pueda hacer a lo externo con el presidente en mundo es precisamente en ese camino. Hoy hemos visto una gira sumamente importante que encabeza el presidente en mundo con líderes políticos como Antonio Ledesma y otros, y es precisamente buscando no solo el reconocimiento internacional a la investidura del presidente en mundo, sino buscando los apoyos necesarios y haciendo lo necesario
para poder recuperar la libertad y la democracia. Hemos dicho y lo sigo manifestando. La comunidad internacional debe aplicar sanciones muy contundentes contra el régimen criminal de Nicolás Maduro. La comunidad internacional tiene que desconocer no solo a Nicolás Maduro, sino a todos sus funcionarios. Y debe empezar a darse un proceso de órdenes de captura a través de la Corte Penal Internacional. Debe darse orden de captura contra Diosdado Cabello, que lo venimos denunciando desde un principio, es el que encabeza la política de exterminio en el exterior y que de eso procede el asesinato del militar venezolano en Chile, de Ojeda, y es precisamente esa política de persecución que tenemos los venezolanos afuera y adentro. Ahora, contra eso hay que seguir resistiendo, contra eso hay que seguir luchando. En Venezuela, los venezolanos tienen que entender que ningún mandato que haga y que salga de la narcodictadura que encabeza Maduro es legítimo. Los estudiantes en las universidades, los grupos de resistencia que hay a lo largo y ancho del país, en los cuarteles, los militares tienen que entender que Nicolás Maduro no es su comandante en jefe, que su comandante en jefe es Edmundo González, porque así lo determina la Constitución y así lo determinó el 28 de julio. Entonces, a medida que nosotros vayamos logrando que dentro del país se vaya generando un proceso de desobediencia a todo mandato que haga la narcodictadura, desobediencia a todas las instituciones que tengan la narcodictadura, que pasa por no pagar los impuestos, que pasa por no pagar aranceles, que pasa por una cantidad de medidas pacíficas, pero que van a demostrar el descontento contra esta narcodictadura. A medida que vayamos avanzando en ese proceso de desobediencia, de la mano con las políticas que se vayan implementando desde la comunidad internacional, vamos a ir acercándonos a recuperar la libertad y la democracia. La línea es una sola. La línea es hacer valer el resultado del 28 de julio. La línea es una sola. Recuperar a los más de 2.500 secuestrados políticos que hay en los calabozos de Venezuela. La línea es poder regresar al país. Para eso hay que salir de Nicolás Maduro y de que nos acompaña. Y esa es la agenda hoy. Proceso de desobediencia y desconocimiento a él y a sus instituciones, y desde afuera y desde adentro generar un proceso de desobediencia que termine permitiendo recuperar el país. La línea de acción de Edmundo González y María Corina Machado en el exterior ha sido definir al régimen de Venezuela como un enemigo de la democracia del continente, en el continente, una amenaza a nivel internacional y por lo tanto como amenaza debe ser enfrentada por el resto de las democracias. ¿Se está logrando esto, Vilca? No solo se está logrando esto, sino que además se está logrando que algunos países empiecen a denunciar ante la Corte Penal Internacional y empiecen a presionar la Corte Penal Internacional para que no solo se vea como una amenaza, sino que se dé el paso de que se dicten órdenes de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y algunos funcionarios de la narcodictadura. Lo que estamos buscando es que se pueda generar una coalición importante que pueda entender que hay tratados internacionales como el TIAR que son aplicables a Venezuela y que se pueda, más que denunciar, más que de una declaración, se puedan pasar a las acciones. A nivel internacional se están logrando cosas importantes. A los venezolanos les digo, hay que seguir teniendo fe, hay que seguir entendiendo que esto es un proceso muy complejo, es un proceso muy largo y que estamos luchando no contra una dictadura normal como la que conocemos, una dictadura tradicional en Venezuela. Estamos luchando contra una narcodictadura que tiene lazos internacionales muy fuertes, que tiene alianzas internacionales muy fuertes. Hoy amanece Cúcuta llena de explosivos, con atentados terroristas. Pero ¿quiénes hacen estos atentados? ¿Y dónde se esconden estos terroristas que hacen los atentados en Cúcuta? Se esconden en Venezuela, bajo la protección de Nicolás Maduro. Hoy el ELN y quienes montaron los atentados en Cúcuta, ¿dónde se esconden? Se esconden en Venezuela. ¿Y por qué se esconden en Venezuela? Porque tienen la protección de Nicolás Maduro, porque tienen un acuerdo con Nicolás Maduro. Entonces en Venezuela tenemos grupos terroristas como la disidencia de la FARC, como el ELN, tenemos grupos de Hezbollah, tenemos una alianza con los iraníes, tenemos una alianza con los rusos, tenemos una alianza y estamos invadidos, todo el sistema nuestro está invadido por la política cubana. Entonces, no solo se está luchando contra Nicolás Maduro, y eso la comunidad internacional lo empieza a entender. Y de ahí tan importante la gira que viene haciendo el presidente del mundo,
tan importante la política internacional que se viene diseñando desde el comando con Venezuela, como la Corina Machado y el Mundo González, porque eso viene demostrando la realidad de lo que significa y el peligro y el riesgo que significa el régimen de Maduro para la región. No solo es una amenaza democrática, sino que hoy por hoy la comunidad internacional debe comenzar a ver a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como una amenaza terrorista para la región, porque eso es lo que son, porque invaden otros países a través del grupo del Tren de Aragua, porque han invadido a través de inteligencia otros países para perseguir la disidencia venezolana, para atreverse a generar conspiraciones como ocurrió en Chile y asesinar a disidentes venezolanos. Esto es la demostración en dónde estamos parados y contra qué monstruo estamos luchando. Entonces, hay que tener, yo no digo tener paciencia, pero hay que tener fe, hay que entender que es un proceso complejo y que se está haciendo lo necesario para lograr recuperar el país. Eso es lo que estamos pidiendo hoy. Más sanciones, medidas penales contra estos criminales y acciones. Inclusive, no descartar y no dejar de que esté en la mesa la posible de una coalición internacional de fuerza para que pueda intervenir el país. Porque en Venezuela no es solo luchar contra los venezolanos, contra el régimen criminal que está en Venezuela, sino es que es una lucha por un crimen transnacional que hoy funciona desde Venezuela. Vilca, en relación a esto mismo que señalas, ¿cómo ves la posición de Estados Unidos frente al tema Venezuela? Algunos medios del gobierno han pretendido tergiversar esa relación y ponerla como un acercamiento entre Trump y Maduro. ¿Cómo ves esto? Lo que yo le puedo decir a los venezolanos es que entendamos que lo primero, el presidente Trump habla en inglés, no habla en español. Es decir, quienes hacen las traducciones de lo que dice el presidente Trump, las hacen a conveniencia, ¿ok? Las traducciones nunca son exactas. Y lo segundo es que titulan lo que le conviene. Y hay una política de normalización. Eh, eh, la narcodictadura tiene un aparato impresionante de, de, de desinformación, de fake news, y que invaden las redes, que invaden los noticieros digitales para lograr imponer una matriz de opinión. La realidad es que tanto el secretario de Estado como el mismo presidente Trump han llamado al régimen de Maduro como un régimen enemigo de Estados Unidos. Tanto la dictadura de Venezuela, de la narcodictadura de Venezuela, como en Cuba, como Nicaragua, son prioridades para los Estados Unidos, sí, pero el presidente Trump tiene 3 semanas en el cargo y son 3 semanas que se ha dedicado a poner orden en su casa, ¿no? Con una política muy fuerte a lo interno de los Estados Unidos. Entonces, y lo dijo en las últimas horas, habló precisamente de eso y que entiende la situación que hay en Venezuela. El hecho de que haya obligado a Maduro a recibir de vuelta a criminales, a venezolanos que tienen delitos, que están en situación de ilegalidad absoluta y que estaban delinquiendo en su mayoría en los Estados Unidos, no significa que se hayan acordado y que haya un reconocimiento por parte de Estados Unidos a Venezuela. No hay un reconocimiento por parte del gobierno del presidente Trump a Nicolás Maduro. Todo lo contrario. Ahí está sobre la mesa, está en la agenda de los Estados Unidos ayudar a salir de la narcodictadura que encabeza Maduro. Está sobre la mesa de los Estados Unidos buscar los mecanismos de la mano de María Corina Machado, de la mano de Edmundo González, para que podamos salir de la narcodictadura y que pueda asumir el poder el presidente Edmundo y que de esa manera los venezolanos puedan retornar a casa. Si algo tiene el presidente Trump en la agenda es que los miles de venezolanos que están hoy en los Estados Unidos puedan regresar a una Venezuela democrática. Y para que podamos regresar a una Venezuela democrática, no puede estar en el poder Nicolás Maduro. Eso está claro. Partiendo de ahí, entonces en los próximos meses vamos a ver una política diferente de mucha fuerza contra el régimen de Maduro, desde las sanciones, desde la posibilidad de que no se le compre una gota de petróleo, de medidas penales y otras acciones de mayor fuerza que nos va a permitir avanzar en recuperar la libertad.
No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Quienes están dirigiendo el timón están claros en cuál es la ruta y hay algo muy importante que tenemos que entender. No todo se puede decir, ¿ok? No todo se puede decir, pero si algo hoy estoy convencido es que estamos más cerca de conquistar esa libertad de que lo que estábamos hace un año atrás. Bueno, muchísimas gracias, Vilca Fernández, exiliado político venezolano con el que hemos conversado durante el día de hoy. Estos aspectos importantes y estos mensajes importantes para el país. Muchísimas gracias, Vilca. No, muchísimas gracias a ustedes y entendamos que hay que seguir luchando, entendamos que es responsabilidad de todos el conquistar la libertad y la democracia y no olvidemos que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que la gente está padeciendo hambre, miseria, pero también lo está padeciendo afuera. También hay una crisis humanitaria de los venezolanos afuera del país, a lo largo de Latinoamérica, que el exilio es muy duro y que el venezolano eh, eh, no está viviendo, sino está en una sobrevivencia diaria y constante. Entonces, mientras más rápido logremos salir de la narcodictadura que encabeza Maduro, más rápido van a poder retornar los venezolanos a casa. Y eso es algo que tienen que entender los gobiernos de la región, que la solución al problema migratorio que hay ahora en la región, a nivel de los venezolanos, pasa por la salida de la narcodictadura que encabeza Maduro. Ahí está el problema de la solución migratoria, no hay otro.